Iglesia me acompaña y lee conmigo. Instrumentos de resurrección. Lo voy a repetir. Instrumentos de resurrección. Los vasos son utilizados para beber agua. Los platos son utilizados para el alimento. Los automóviles son utilizados para el medio de transporte. ¿Cuánto me entienden? Pero los hijos de Dios son utilizados como instrumentos de resurrección para otras personas. Si usted entiende la revelación, dele una ofrenda de palma al Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo voy a repetir. Los vasos son para el agua, el plato para la comida, el vehículo para transportarte. Pero los hijos de Dios son instrumentos de resurrección en estas comunidades. Dele una ofrenda de palmas. Si es tan amable poderme acompañar en Ezequiel capítulo 37, versículo del 1 en adelante. Ezequiel 37 del 1 en adelante. La iglesia me acompaña con su vista. Sea honrado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo quiero que usted pueda ver esta visión, que conforme usted vaya leyendo, vaya entrando en la película que se está moviendo en esta historia. La mano de Jehová, dijo Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Y qué hizo? Y me llevó en el Espíritu de Jehová, o sea, en el Espíritu Santo. Y me puso en medio de ¿qué? De un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. Ya se imaginó la historia, ¿va? A Ezequiel el Espíritu Santo lo tomó y lo trasladó a un lugar donde era un valle que estaba lleno de huesos secos. Y me hizo pasar, dice, y me hizo pasar cerca de ellos, cerca de los huesos, por todo el alrededor. Y dice que cuando él fue puesto alrededor para ver estos huesos, dice, y he aquí que eran ¿qué? Pocos o muchos, y eran muchísimos sobre la faz de aquel campo. Y él aclara, y por cierto, secos, aclara, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, te hago una pregunta, Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? ¿Y qué dijo Ezequiel? Señor, Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces el Señor, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oigan palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu, diga vida. Yo hago entrar en vosotros espíritu y en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue ¿qué? Diga, como me fue mandado. Me dieron una orden, yo la obedecí, diga. Me dieron una orden y yo la obedecí. Profeticé pues como me fue mandado. Y cuando obedecí la orden, ¿qué pasó? Cuando obedecí la orden, hubo un ruido. Dígale, si usted obedece la orden, el Espíritu Santo va a hacer ruido en su comunidad. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. ¿Y qué pasó con los huesos? Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo el Señor, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Diga, me mandaron a profetizar. Y profeticé como me habían mandado. Y entró espíritu en ellos. Dígale, si no abres la boca para profetizar, la gente no va a recibir vida en tu comunidad. Dígale al de al lado, si no abres tu boca para profetizar, tus vecinos no van a obtener vida de Dios. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron.
y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quisiera hablar referente a este tema. Los cristianos del siglo I vieron la vida de Ezequiel, y por lo que Ezequiel hizo en esta visión, le voy a primero contar la historia. Israel estaba pasando un asunto terrible. Cuando Israel estaba pasando este asunto terrible, cayó en desgracia, en miseria, sin esperanza. Dios se apartó de ellos. Por lo tanto, déjeme decirle que cuando Dios se aparta de usted, la cosa se puede poner como valle de huesos secos. Diga al de al lado, no te apartes de Dios, porque la cosa se te puede poner como un valle de huesos secos. Israel se había apartado de Dios, y todo lo que es la nación comenzó a experimentar malas cosas, al extremo que quedaron como un valle de huesos secos. Cuando Israel está teniendo este problema, escúcheme bien, a Ezequiel, tal vez son tan amables de pasarme lo que es la plataforma en la parte de abajo. Cuando Israel está pasando este problema, a Ezequiel, escúcheme bien, a Ezequiel, un hombre de Dios, en ese momento Dios le está mostrando esta visión. Y en esa visión le muestra el estado espiritual de Israel, que está como un valle de huesos secos. Pero Dios le comienza a mostrar que si Ezequiel comienza a profetizar y obedecer el designio divino que Dios le estaba dando, profetiza a Ezequiel, Dios iba a cambiar el estado de miseria que se encontraba Israel. De alguna manera, Ezequiel en la visión comenzó a profetizar en la visión, y él comenzó a ver un fenómeno de un sonido fuerte, un temblor fuerte, y él miró que cuando este sonido creció y el temblor creció, los huesos comenzaron a moverse y comenzaron a aparecer los tejidos, y se comenzó a formar cada hueso en su estructura de esqueleto, y se comenzó a llenar de todo lo que es el cuerpo humano. Pero lo importante de esto es que en la visión, después Ezequiel miró que cuando todos ellos se levantaron, fue un gran ejército el que estaba ahí. ¿Cuánto me entiende? Yo te quiero decir, detrás de la mujer que tú no le has hablado de Cristo, hay una guerrera. Detrás de ese hombre que tú no le has hablado de Cristo, hay un guerrero. Detrás de esa familia que tú no te has atrevido a hablarle de Cristo, hay una familia guerrera. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuántos saben que en los hogares se necesita un guerrero? ¿Cuántos saben que se necesitan en el hogar mujeres guerreras, hijos guerreros? Pues la iglesia debe de saber que Ezequiel profetizó, y la sorpresa de él es que ese era un ejército completo. Aquí hay personas que yo en algún momento les hablé de Cristo, aceptaron a Cristo, les comencé a enseñar la palabra de Dios, y los huesos se comenzaron a formar en ellos. Y ahora no son simples hombres, son grandes hombres de Dios. Ya no son simples mujeres, son grandes mujeres de Dios. Yo no sabía que detrás de esos huesos había un ejército, pero ahora veo un ejército sirviendo en la casa de Dios. Pero yo desconocía que yo iba a ser ese instrumento de resurrección. Yo quiero traer a memoria algo que a mí Dios me mostró en una visión antes de ser pastor. Y es que yo andaba en un sueño en una montaña. El sueño le va a sonar terrible. Yo estaba subiendo una montaña en el sueño, y de repente en una parte de la montaña había como un bulto de tierra y unos dedos que salían. Y a mí una voz me decía, escúcheme bien, porque yo no había leído de Ezequiel. Yo tenía 5 años de ser cristiano. Pero yo en el sueño, en esa visión, yo miraba que solo 3 dedos medio se asomaban en la tierra. Y una voz me decía a mí, sácalo de ahí. Y yo cuando escuché esa voz en la visión, metí la mano en medio de la tierra y yo agarré los dedos. Y para mi sorpresa, cuando yo agarro los dedos,
voy sacando una persona completa. Y cuando se para acá, ya se para como que era un soldado. Yo no entendí ese sueño. Pero cuando yo leí el libro de Ezequiel, Dios me estaba diciendo: necesito que seas un profeta que le dé vida a los que están muertos. Necesito que a la gente simple la formes como un soldado o una mujer de Dios. ¿Cuántos me entienden? De alguna manera, yo me miraba cuando tuve esa visión como un simple diácono de Templo Familiar Cristiano. Como un simple diácono que venía a servir. Mas Dios decía: eres más que un diácono. Eres un instrumento de resurrección. Vas a darle vida a muchos con el poder de Dios. Y vas a formar soldados y mujeres de guerra. Pero déjeme decirle, así como yo no pensaba que Dios me iba a usar en eso, usted también de repente puede pensar que Dios no lo va a usar. Pero yo le quiero decir a la iglesia: usted y yo somos instrumentos de resurrección para estas comunidades. Usted y yo, lo voy a repetir, somos instrumentos de resurrección en nuestras comunidades. Así que si tú vienes de la colonia Pradera, a ti el Señor no te levantó nada más para cantar corito. Te levantó para que fueras instrumento de resurrección en la colonia Pradera. Y te va a usar en instrumento en la área que fuiste sacado. En esa área Dios te va a usar para que saques a otro. ¿Cuántos me entienden? Entonces quiero decirle esto a la iglesia, porque de alguna manera la Biblia dice que le recordemos a la iglesia quién es ella. La iglesia no se puede quedar, escúcheme bien, porque usted no es católico. El católico sí se puede dar el lujo de solo congregarse, ir cuando él quiere, volver a misa, aparecerse y desaparecerse. Pero la iglesia divina no, porque la iglesia la llaman, la salvan, la restauran, la preparan y la envían. Dígale: fui salvado, fui rescatado, restaurado, preparado para ganar almas para Cristo. Se nos puede quedar muy corto, escúcheme bien, se nos puede quedar muy corto el evangelio si de repente nosotros tendemos a usar la misma manera de otras religiones, de solo congregarnos y no involucrarnos. Diga: este evangelio no solo es de cantar, este evangelio te habla que te tienes que involucrar. El Espíritu Santo vino sobre Cristo y lo levantó de entre los muertos. El Espíritu Santo vino sobre la iglesia, escúcheme bien. El Espíritu Santo vino sobre usted primeramente para darle vida. ¿A quién? A usted. Pero después el Espíritu Santo te dice: ya la vida mía está dentro de ti. Ahora ya puedes ser un instrumento de resurrección para otro, porque yo te di vida a ti. Ahora de tu boca puede salir vida si lo crees. Porque esto es si lo crees. ¿Cuánto me entienden? Entonces yo le quiero decir, no voy a decir el nombre de alguien, pero hay veces yo dialogo con algunas personas de la iglesia. Y una vez dialogué con un hermano que él me decía: mire, hermano, le comencé a hablar de Cristo y mire que esta persona comenzó a llorar. Mire que le hablé de Cristo y me dijo que me iba a acompañar. Y mire, hermano, no le insistí mucho. Sí, pero es que no eres tú. Es que como en ti hay vida, cuando hablas, la vida de Dios sale a través de ti. Lo voy a repetir: es que porque tú recibiste vida, ahora por medio de ti sale la vida de Dios. La iglesia debe de entender una cosa que voy a decir. Ezequiel 37:1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu y me puso en medio de un valle. A Ezequiel lo tomaron y lo pusieron. Diga: lo pusieron. Diga: posición, lugar geográfico, lugar de asignación. Tú no estás de chiripa, fue que te pusieron aquí. Lo voy a repetir: tú no estás de chiripa, a ti te pusieron aquí, en esta casa.
Porque Ezequiel dice: la mano del Señor vino sobre mí y me tomó en el espíritu y me puso en un valle. ¿Qué quiero decir con esto? Templo Familiar Cristiano geográficamente está ubicado alrededor de estas comunidades: Municipal, Periodista, 15 de octubre, Planes de Calpules, Rivera Hernández, Sandoval, Rivera Hernández, todos estos lugares, geográficamente hablando. Pero espiritualmente, Dios puso esta casa en medio de los valles de huesos secos. No sé si te das cuenta, pero esta casa fue la que Dios utilizó para que tú vinieras acá. La casa, el mover de Dios en la casa. Quiere decir que geográficamente Dios puso esta casa pensando en tus valles de huesos secos. Tenemos que ver que este es un lugar de contacto, de resurrección de parte de Dios. Este fue el lugar que Dios utilizó para levantarme a mí como cristiano. Quiere decir que aquí puso Dios esta casa para levantar el valle de huesos secos del hermano Willy. Entonces yo le quiero decir a la iglesia: no desconozcamos, esta iglesia ha sido puesta por Dios por el valle de huesos secos que está en tu pasaje, por el valle de huesos secos que está en la municipal. Así que los de la municipal no pueden ver la iglesia como un lugar que está cerca. La iglesia está cerca de la municipal. No, 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 no. La iglesia fue puesta cerca de la municipal porque hay valles de huesos secos y necesitan que alguien sople sobre ellos. Ah, no, no, no. Yo vivo en la 15. Queda cerquita de la iglesia. Espérame un momento. Templo Familiar Cristiano fue puesta cerca de la 15 por los valles de huesos secos que hay. Oh, Templo Familiar Cristiano ya sale por las redes sociales. Espérame un momento, que espiritualmente Dios habilitó a Multimedia para alcanzar los valles de huesos secos a través de las cámaras. Y de alguna manera, lo primero que la iglesia debe saber es que la iglesia ha sido puesta acá por los valles de huesos secos que están a nuestro alrededor. Ahora bien, Ezequiel 37:2 dice lo siguiente: y me hizo pasar cerca de ellos, mire bien, en derredor, y he aquí era muchísimo sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Muchas veces Dios nos permite que caminemos alrededor de nuestras comunidades para que podamos ver de cerca con nuestros ojos jóvenes, matrimonios, hogares, vecinos con grandes necesidades. No es lo mismo que tú pases: ay, que me da lástima ese borracho. Sí, me da lástima. Ay, me da lástima el problema que tiene la vecina. Qué lástima. Pero en mi momento, no malinterprete, porque si a usted lo ponen de cerca es para que vea la necesidad. Si usted conoce gente en la municipal que anda en bebida, espérate un momento. Dios no te puso para que los miraras y los criticaras. Dios te puso para que viera que allí hay un valle de huesos secos y hay que soplar por ahí. Me llama mucho la atención de que a Ezequiel lo pusieron cerca. O sea, no vaya a creer que los huesos estaban por aquel portón y él por acá. No, cerca. En la visión, Dios hizo todo lo posible por ponerlo tan cerca de los huesos secos para que Ezequiel pudiera ver la magnitud de la sequedad. Yo creo que muchas veces Dios te permite que te le acerque a gente, pero tan cerca, para que puedas ver la gran necesidad que está pasando ese hombre, esa mujer, esa familia, ese amigo tuyo. Y nosotros lo hemos criticado en vez de estar orando por ese valle de huesos secos. Así que dígale: el Señor no te mandó a pasear en tu colonia, te mandó a que pudieras ver detenidamente el valle de huesos secos en tu familia y en tu comunidad. ¿Cuánto me entienden? Así que los que son de la municipal, no pasee por su colonia. Cada vez que camine, Dios le dice: hey, mire el valle,
mire el otro valle. Le hago una pregunta, levántame la mano de la municipal. ¿Cuánto han visto valle de huesos secos en su comunidad? Ahora entiendes por qué pasas por ahí. Porque Dios quiere que de cerca los mires. Pero no para que les digas pobrecito, me da lástima. No, no, no. Es para que soples sobre ellos. Dale una ofrenda de palmas. Ahora bien, Dios quiere que la iglesia tenga el poder de Él dentro de ella, para que la iglesia se convierta en un instrumento de resurrección que saca de los sepulcros a la gente que está en depresión. Mire lo que dice Ezequiel 37 del 11 al 13. Si es tan amable la iglesia leerlo conmigo en la pantalla. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Directamente Dios le está diciendo a la iglesia: todos estos huesos son tus vecinos. Todos estos huesos son tus vecinas, son tus familiares. Todos estos huesos secos son tu comunidad. Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secarán. Hermano, yo ya no tengo solución. ¿Te lo han dicho? No, hermano, aunque usted me ayude, yo no puedo salir de esto. ¿Te lo han dicho? ¿A cuántos se los han dicho? Es que yo me quiero levantar, pero no puedo. ¿Te lo han dicho? ¿Lo has escuchado? Esos son los huesos secos hablando, diciéndote la necesidad a ti. ¿Cuántos me entienden? Lo voy a repetir. Mas dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Ha escuchado usted gente que se siente así? Diga, son los valles de huesos secos, mostrando su estado. Pero cuando comienza a pasar esto, que los huesos, mire bien, los huesos comienzan a hablar de cómo ellos están. Y cuando los huesos comienzan a hablar de cómo ellos están, ¿qué orden le da Dios al profeta? En el siguiente versículo 12. Los huesos están gritando que están necesitados. Y cuando los huesos comienzan a gritar que están necesitados, ¿qué es lo que Dios le dice al profeta? Por tanto, profetiza. ¿Cuánto me entienden? Tenemos un problema. Israel comenzó a clamar porque oyó los huesos secos de Israel cuando estaban en Egipto. Y Dios salió al encuentro a través de un hombre llamado Moisés. En este tiempo los huesos siguen clamando en tu comunidad. Dios quiere un Moisés que se levante. Dios quiere una Débora que se levante. Pero no me levante las manos y no se va a levantar, porque se lo estoy diciendo en el espíritu. Si hay huesos secos, Dios quiere un Moisés. Dios quiere un Ezequiel. Si hay mujeres con problemas, Dios quiere mujeres de guerra restaurando otras mujeres. Porque los huesos comenzaron a clamar. Solo comenzaron a clamar los huesos. Y Dios le dijo al profeta Ezequiel: profetiza. ¿Por qué? Hay necesidades. ¿Cuánto me entienden? Qué lindo sería que en esta iglesia de repente alguien me dijera a mí: hermano Willy, ¿qué le parece si un día en la madrugada con mi carro, porque yo he visto la necesidad en esta parte de la comunidad, ¿qué le parece si un día en la madrugada salimos en el carro a ungir con aceite? ¿Por qué, hermano? ¿Anda emocionado? No, hermano Willy, no anda emocionado. Escucho el clamor de los huesos secos de mi comunidad y quiero ser ese Ezequiel que se levanta. ¿Cuánto me entienden? Mire, hermano, los que tienen llamado me van a entender. Los que no tienen llamado tal vez no me van a entender, porque tus necesidades no te permiten ver que hay un llamado. Tus afanes no te permiten ver que hay un llamado. La iglesia es llamada primeramente a atender el reino de Dios. Después todo se añade. El problema es que cuando la iglesia busca las añadiduras, la iglesia no puede entender que es un instrumento de resurrección. Si los hombres que hay en esta iglesia se enfocan más en sus afanes, no van a entender que Dios los necesita como un Ezequiel levantando valle de huesos secos.
Y a ti se te va a hacer normal pasar en medio de los bolos con tu Biblia. Dios le bendiga, nos vemos, porque tú estás enfocado en otras cosas. No has entendido que tú eres el Ezequiel de esa comunidad. ¿Cuántos me entienden? Entonces, hermano, predicar este tema a la gente que quiere crecer es una alegría, pero a la vez es una oposición predicarlo, porque hay gente que dice: no te entiendo, pastor. Claro, no me vas a entender porque estás afanado en otras cosas. No me vas a entender. Pero Ezequiel vio una necesidad y Dios le dijo: profetiza. Por lo tanto profeticé. Y aquí, mire lo que Dios dice en el 12. Por tanto profetiza y dile: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas. Qué lindo ese versículo, porque Dios está mencionando que Él saca de las sepulturas a las personas. Y Él dice: voy a enviar la palabra, voy a enviar al profeta, y yo estoy dando una promesa que yo los voy a sacar del sepulcro. Sepulcro puede ser un vicio, sepulcro puede ser una adicción, sepulcro puede ser una maldición, sepulcro pueden ser problemas. ¿Cuánto me entienden? Sepulcros puede ser soledad, sepulcros puede ser depresión, sepulcros puede ser suicidio, sepulcros puede ser miseria. De a esos sepulcros Dios quiere sacar a la gente. Y yo creo que tú y yo ya fuimos sacados de esos sepulcros. Levante la mano los que fueron sacados de esos sepulcros. Entonces Dios dice que a Ezequiel profetice. Y Dios dice: tú habla y yo me comprometo a sacarlos a ellos de los sepulcros. Qué lindo la persona que dice: vamos a hablarle de Dios, vamos a invitarlo al culto. Qué lindo, porque estás profetizando y Dios va a sacar de los sepulcros. Mire, hermano, aquí hubo gente que la invitaron al culto, y por invitarla al culto, un día veniendo al culto, Dios lo sacó del sepulcro de un solo, y ahora tiene vida eterna, tiene vida de Dios. Tú lo trajiste como un invitado y tú dijiste: que no se me vaya a ir del culto, que aguante el culto. Y ahora no fue que aguantó el culto, ahora es que hasta a Dios le está sirviendo a esa persona. Pero tú cuando lo trajiste dijiste: ojalá que aguante, ojalá venga mañana. Pero es que él fue sacado del sepulcro, y no solo viene, sino que hasta le sirve a Dios en la casa. Y es que eso es lo que debemos de saber. Miren, hombres y mujeres, jóvenes que estamos acá, si nosotros actuamos como Ezequiel, invitando a la gente a la casa de Dios, a nuestros vecinos a la casa de Dios, no te extrañe que en cualquier momento ese que trajiste, Dios lo saque del sepulcro y le dé vida. Y yo creo que por eso somos iglesia. La misión no solamente es cantar, la misión no solamente es danzar, la misión también es ser instrumentos de resurrección en esta casa y en estas comunidades. Dígale de al lado: no se vale que solo vengas a cantar corito. Tiene que haber un día donde agarres a alguien de la mano y diga: vámonos para la iglesia, porque yo quiero que Dios te resucite a ti. El evangelio nuestro no está completo si no traemos gente a la casa de Dios. El evangelio de nosotros no está completo si no hay alguien que reciba vida a través de nosotros. Y si tal cosa no ha acontecido, algo está afectando que nosotros seamos instrumentos de resurrección. ¿Por qué en las iglesias hay siempre un porcentaje de cristianos que nunca llegan a tener ese poder de ser instrumentos de resurrección? Muchas veces que vaya el pastor, yo sé que si el pastor va, el pastor lo va a convencer. Entonces tú estás diciendo que tú no eres un instrumento de resurrección. Hermana, vaya evangelice usted: a mí no me gusta eso, a mí me da pena. Tú estás diciendo que no eres un instrumento de resurrección. ¿Por qué en las iglesias, escúcheme bien, porque esta es una realidad? Siempre en las iglesias hay un pequeño porcentaje de gente que Dios la usa como instrumento de resurrección, pero no tienen que ver con que sean los favoritos de Dios. No tiene nada que ver eso. Son otras cosas.
Pero en toda iglesia es una mentira que el 100% de la iglesia predica, evangeliza y sirve. Es mentira. Pero es porque algo acontece, algo está estorbando en el camino y vemos que unos sirven y otros no sirven. Otros adoran y sirven y otros solo adoran y no sirven. Pero permíteme un momento explicarle. No estoy hablando de la gente nueva. Estoy hablando de la gente que tiene tiempo de cantar coritos, pero nunca le sirve a Dios. Sé que algunos no lo hacen por motivos de legalizarse en áreas matrimoniales y ahí no hay ningún problema. Aclaro. Pero estoy hablando de otros que sí pueden, pero están pasando los años y no sirven a Dios. Entonces estamos hablando de que en las iglesias hay un porcentaje leve de gente que le sirve a Dios y es un instrumento de resurrección. Pregunta, ¿por qué este fenómeno? ¿A cuánto les gustaría saber por qué? ¿Por qué este fenómeno de que pocos son usados como instrumento de resurrección? ¿Cuántos quieren ser instrumentos de resurrección? Solo 5, acá 2. ¿Y acá cuántos? Instrumentos de resurrección. ¿Sabes tú que tu familia necesita tu boca, tus manos? ¿Cuántos lo saben? ¿Sabes que un toque, una visita tuya, donde tu tía, donde tu primo, donde tu abuela, donde tus hermanos, ¿sabes tú que una visita tuya con el poder de la resurrección puede hacer muchas cosas? No, hermano, yo he ido y nada ha pasado. Espérame, que tal vez todavía no se han convertido, pero la semilla de reino ya la metiste adentro. ¿Cuánto me entienden? La semilla de reino ya la metiste adentro. Es proceso de que de repente comience a haber una resurrección de vida en tu familia. Ahora la pregunta es, ¿por qué no todos en la iglesia somos instrumentos de resurrección? Mire por qué. 1 Corintios 17. Este es un fenómeno letal que está afectando a la iglesia de Jesucristo, a la iglesia que más tiene que tomar su escudo, a la que más tiene que tener su espada, a la que más tiene que estar velando, a la que más tiene que estar orando, a la que más tiene que estarse congregando. ¿Cuál es el fenómeno? Léalo ahí el versículo. ¿Qué es lo que hace que pocos sean instrumentos de resurrección? Es que la mayoría del pueblo le gusta estar sentado, comiendo, bebiendo y jugando. Lo repito, soy cristiano, pero me gusta más comer que ayunar. Soy cristiano, me gusta más jugar que congregarme. Soy cristiano, me gusta más estar con mis amigos que con la obra de Dios, que buscando de Dios. Hermano, este es un fenómeno en el siglo I. Escúcheme bien, las primeras iglesias del siglo I. Las primeras iglesias del siglo I luchaban con varias cosas con la iglesia. Iglesias 2024 luchan con las redes sociales, luchan con el sistema. Y en el siglo I, ¿sabe con qué se luchaba? Se luchaba bastante con las falsas doctrinas, se luchaba bastante con el imperio romano. Pero algo que siempre, aún en el siglo I, con las primeras iglesias, ¿sabe con qué se luchaba? Con el entretenimiento. Había muchos cristianos que aceptaban a Cristo en el tiempo de Pedro, Juan, Felipe y Esteban. Pero algo que registraba, escúcheme bien, que usted lo puede buscar, pero algo que afectaba el crecimiento de las iglesias en el siglo I también era el entretenimiento. Los cristianos eran más los que se entretenían que los que buscaban de Dios. Pablo va a predicar. Pues vamos a escuchar al predicador Pablo. Escuchaban a Pablo, decían amén, y a volver la misma vida normal y entretenida. Viene el apóstol Esteban, vamos a ver al apóstol Esteban. Y miraban, escuchaban el sermón, amén, pero después volvían a su vida normal. ¿Cuánto me entiende? ¿Cuánto me entiende? Esto es muy importante que lo sepamos, porque mire lo que dice ahí: no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. ¿Qué pasó con el pueblo? Se sentó el pueblo a comer y a beber. Mire, el siguiente día
¿Y a qué se levantaba? A jugar. Diga, entretenimiento. Ahora entiende usted por qué hay hombres poderosos en Dios. Porque no están entretenidos, no están jugando, no están solo comiendo y bebiendo. ¿No quiere ser un hombre de Dios usted? Levante la mano los que quieren ser hombres de Dios y mujeres de Dios. ¿Cuál es el requisito? No estar pensando solo en comer y en beber. No solo estar pensando que me voy a levantar para jugar potra y ver el partido de la Liga Nacional. ¿Cuánto me entienden? Tenemos que saber, hermano, que la iglesia no es genuina si no sigue el diseño. Si la iglesia solo aprende a comer, beber y jugar, la iglesia no es efectiva. La iglesia puede estar aprendiendo a congregarse, pero no a ser efectiva al llamado. Te llamaron a cantar, pero también te llamaron a resucitar muertos. Te lo voy a repetir, te llamaron a cantar y adorar, pero también te llamaron a resucitar muertos. Así que díganle a los de la casa de reino, no nos llamaron nada más a hacer el culto, nos llamaron a salir de la casa de reino para empezar a resucitar los muertos. Si usted dice, ay hermano, así como es, está en lo correcto, pero yo no lo estoy haciendo. Por lo mismo, se sentó el pueblo a jugar, a comer y a beber y a jugar. El entretenimiento afecta, escúcheme bien. El entretenimiento afecta tanto de que a usted le pueden estar dando una palabra direccional, pero usted no la entiende. ¿Cuánto me entiende? Lo voy a repetir. El entretenimiento de una iglesia que se entretenga mucho puede ser tan terrible que Dios esté dando las próximas directrices para entrar a la próxima dimensión y la iglesia no lo entiende porque está más entretenida que conectada. Yo creo que me paré en el callo de alguien y le dolió porque se quedaron callados. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia que solo quiere comer y beber? ¿Cuántos quieren ser esa iglesia que se levanta solo a jugar? ¿Lo ha estado haciendo? Yo sé que en sus adentros dicen, sí hermano, no solo he estado jugando, he estado con el Facebook, viera hermano, ¿cuántos memes he visto en este mes? ¿Cuántos me entienden? Cierro con esto ya que el tiempo apremia. Y después más adelante voy a poder dedicarle este tiempo al tema. Pregunta, ¿por qué en las iglesias hay siempre un porcentaje bajo de cristianos que nunca llegan a tener dentro de ellos el poder de Dios? ¿Por qué hay pocos cristianos con el poder de Dios? Hermano, le hago una pregunta. ¿Usted está conforme con su cristianismo? ¿Usted está conforme? Mujer, ¿usted está feliz en su casa, mujer? Ah, no, sí, hermano, ¿está feliz con sus afanes, mujer? Mire, si es mundana, dígame amén. Pero si es mujer de Dios, diga, tengo una deuda. Si es mundana, diga, sí, hermano, estoy relajadita acá en mi casa y los domingos solo vengo. Si es mundana, diga amén. Pero si es cristiana, Dios, tengo una demanda y usted me la está recortando. O Dios me la está recortando por medio de usted. Dele una ofrenda de palmas. Quiero finalizar con esto. Algo que afecta, y como yo soy el pastor, y como yo tengo celular, y como a mí se me acerca, y no solo a mí, yo sé que algunos líderes y coordinadores se van a identificar con lo que voy a decir. Pero algo que afecta a que la iglesia esté empoderada. Mire, no es lo mismo congregarse que estar empoderado. ¿Me oyó? No es lo mismo que usted se esté congregando a que esté empoderado por Dios. Al diablo le parece bien la idea que usted se congregue, pero que no esté empoderado. Es un buen negocio. El diablo dice, buen negocio. Solo congrégate, pero no seas instrumento de resurrección. Solo congrégate, pero no te empoderes en el Señor. ¿Cuánto me entienden? Por eso es que los medios de entretenimiento, aún personas, Satanás te las puede acercar
para que te entretengan y tú solamente te congregues de vez en cuando y el negocio le conviene a Satanás. Solo congrégate, pero no sea instrumento de Dios. ¿Cuántos solo quieren congregarse? Levante la mano los que quieren ser instrumentos de Dios. Vaya haciendo a un lado ciertas amistades. Vaya cortando cierto tiempo para algunas cosas y dedíqueselo a Dios. Vaya haciendo la pereza a un lado porque su comunidad y su familia lo necesita. Así que quiero cerrar con la última cosa que afecta, y póngale mucha atención. La última cosa que afecta a una iglesia a no estar empoderada es lo siguiente. Voy a pedirle a Alejandra que pase acá. Alejandra, necesito que me haga un favor como danzarina. ¿Puede? No puede. Me dijo Pérez. Yo le pedí un favor a ella y ella trae una información acá de por qué ella no puede. Le pedí una ayuda como danzarina para la obra de Dios. ¿Se lo puede mostrar a la iglesia de frente? Yo la llamé a pedirle algo. A la cuenta de 3, este lado que dice ahí: 1, 2, 3. ¿Le parece familiar eso en medio de la iglesia? Pastor, le comunico, ¿le suena familiar? Yo quisiera, Alejandra, involucrarle en algo de la iglesia, pero la necesito mañana. ¿Usted cree que me puede venir a ayudar mañana? Otra vez me dijo, espéreme. Así hay algunos hermanos. Espéreme, hermano Willy. Espéreme. Ella me va a decir por qué ella no me puede ayudar en la iglesia. Dice, estoy enferma, pastor, pero solo para la iglesia. ¿Le suena familiar eso? Gente que llama al pastor para decirle que está enfermo, pero allá anda en el mall. Aquí es que está enfermo. Mire, hermano, no puedo ir porque ahorita ponen el aire y pero allá andan en el mall y en la playa. Entonces esas son excusas. ¿Por qué? Porque el que está enfermo y no sale de su casa. Pero un enfermo que no viene a la iglesia y va a la playa, déjeme decirle que no puedes, nunca vas a ser usado como un instrumento de resurrección para otros. Porque estás como el versículo anterior, bebiendo, comiendo y jugando. Alejandra, pero fíjese que yo tengo una reunión con los jóvenes y quisiera que usted esté presente ahí. ¿Puede estar? Espéreme de vuelta. Hermano, eso le dicen a uno de pastor. Otra, es que mire, es una bolsa de excusas. Es que los hermanos saben cuál van a sacar. Llaman al pastor. No me ha contestado. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo al pastor? ¿Qué le digo vos? Porque hay que pensarla bien. Hay algunos que tienen buena estrategia para las excusas. Le voy a abrir mi corazón. Su excusa a mí no me afecta. Si tienes llamado, tu excusa te afecta a ti y a tu llamado. ¿Cuánto me entiendes? Tu excusa no me afecta a mí, le afecta a tu llamado. ¿Quieres ver un ejemplo? Han habido reuniones, hubieron reuniones donde algún momento solo estuvo viniendo mi mamá como diácona, o dos, por más 2 o 3, pero las otras diáconas no se asomaban. Una decía por esto y lo otro, y Dios siempre se movía, aunque esas 3 diáconas estuvieran. Por lo tanto, tú no me afectas a mí, ni las afectas a ella. Estás afectando tu mismo ministerio con mucha excusa. Que un familiar se te muera no es excusa, no se preocupe. Que estés grave en cama no es excusa. Que haya una emergencia, que vayas al hospital, no es ninguna excusa. Ahí no se preocupe, son realidades. Pero hay otras cosas que son excusas, y me gustaría conocer la de Alejandra. Pastor, hoy no voy a poder ir a la iglesia porque salí cansada por entregarle mis fuerzas y mi tiempo a la bendición que Dios me entregó. ¿Cuántos entienden? Personas que Dios las bendijo, pero están tan bendecidas que lógica salen cansadas y dicen no puedo ir porque le he dado las fuerzas a la bendición que Dios me dio y ando cansado.
¿Sabe usted que acá hay gente que aunque cansada ha venido a trabajar? ¿Sabe usted que acá hay gente que trabaja en el área de pinturas y ha venido con su pantalón manchado a levantar las manos? ¿Sabe usted que algunos hasta se vienen con la camisa de la empresa de un solo del trabajo para acá? Porque eso habla de que no están poniendo excusas. Dígame amén, hermano, o me paré en el callo de otro. Entonces es muy importante que sepamos que hay gente que pone como excusa que sale cansado. Y déjeme decirle, todos, yo en algún momento trabajando en una empresa también salía cansado. Mi mamá salía cansada. Veníamos desde Choloma en la noche y nos veníamos para acá de un solo. Veníamos cansados, pero le veníamos a servir a Dios. Y no para que la pastora nos viera, sino porque queríamos decir: Señor, ayúdame a no ser un haragán. Yo sé que si me quedo en la casa será el principio de mi estancamiento, Señor. ¿Cuánto me entienden? O sea que yo no me quedaba en la casa. Yo me venía para acá no porque me miraran, porque si yo sabía que a mí el cansancio me ganaba, el diablo de ahí se iba a agarrar y cada vez me iba a cansar para yo usar eso de argumento. Pero el argumento se lo estaba dando yo mismo. ¿Cuánto me entienden? Y resulta que algunos que vienen cansados y entran a la presencia de Dios, más bien salen fuertes. ¿Cuánto me entienden? Entonces, Alejandra, fíjate que también quería involucrarla en lo que es una reunión de jóvenes que voy a tener. ¿Usted cree que nos puede acompañar? Va a ser el sábado, ¿cree que pueda? Permítame. Con este nos despedimos. Pastor, hoy no voy a poder ir. Puede sentarse, Alejandra. Hoy no voy a poder ir porque tengo tareas y me voy a relajar en todo el día y la voy a hacer hasta la hora que sea el culto en la iglesia. Diga: excusas. Ay, pastor, hoy no voy a ir por las tareas, pastor. Y la revelación, ¿ve cómo cae la revelación? Pastor, mi hijo no va a ir o mi hija no va a ir porque tiene que hacer tarea. Yo creo que una hija de Dios, un hijo de Dios, programa su tiempo con tal de no afectar al que le ha dado la gracia y la sabiduría para poder avanzar en sus estudios. Joven, no se te olvide que la gracia de Dios está sobre tus padres para que el dinero llegue y te paguen lo que es tus estudios. Tú no le puedes decir a Dios: Señor, me voy a relajar en todo el día y voy a sacrificar la reunión. Yo invito a los jóvenes que estudian, que programen bien su tiempo y que en el día, si tienen tiempo para estudiar, mejor estudien. Si tienen en la tarde tiempo para estudiar, estudien en la tarde. Pero no se relajen y sacrifiquen lo que es su vida espiritual. Porque yo conozco mucha gente graduada, gerente, empresaria que está en el infierno. Así que la prioridad es tu estudio, pero sin descuidar tu vida espiritual. Al contrario, si Dios te ve esforzándote y no dejando a un lado el buscar de Dios, es seguro que Dios te va a dar más sabiduría y te va a hacer más diestro, porque Dios honra a los que le honran. Yo se lo puedo asegurar a cualquier joven que está acá. Joven que mide bien su tiempo con tal de no afectar el congregarse, es un joven que la sabiduría de Dios va a venir sobre él. Y escúcheme bien, y no voy a emocionar a los jóvenes, pero un joven aplicado que no quiere afectar lo de Dios, es seguro que hay una buena empresa que te está esperando con un lugar para ti, porque Dios te va a honrar, porque Dios los va a honrar. Póngase de pie, denle una ofrenda de palmas. Ahí donde está, con sus ojos cerrados, solamente quiero hacer una oración. Ahí donde está. Acabas de ver alabanza, adoración y palabra de vida en Casa Templo Familiar Cristiano Man. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Bendiciones.